Ser podcast. Una de las letras más límpidas y hermosas es la L. La L líquida y delicada, un golpe en el paladar cuyo primer silbido nos hiciera pensar en Lollipop. Luna Miguel, bienvenida a La Hora Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Incensurable con Lúmenes, tu nuevo libro, un ensayo novelado, una conferencia sobre el placer y la censura, en el que aparece una luna por ahí al final de las páginas, una conferencia sobre Lolita de Nabokov, una de las novelas más polémicas de la literatura contemporánea, y que en el año 2029, en el que se produce esta conferencia, ha desaparecido de todas las bibliotecas del mundo. Tú formas parte del jurado del premio Lumen de novela. El primero fue para Leticia Martín por Vladimir, esa relectura de Lolita en clave diferente, porque es una mujer mayor la que tiene una relación con un estudiante muy joven, pero a ti Lolita te lleva rondando la cabeza muchos años más. De hecho, tengo entendido que la leíste por primera vez a los 13 o 14 años, que pasaste de Harry Potter a Lolita. Más o menos. ¿Cómo te marcó o qué herramientas tiene una niña de 13, 14 años para enfrentarse a esta lectura? Bueno, pues la verdad es que cuando ibas diciendo tantas palabras con L, me doy cuenta de que de verdad hay muchas L's en mi vida, ¿no? Que es como una cosa un poco extraña. Pero sí, una de las L's más presentes en mi vida es Lolita, porque bueno, fue una lectura que me marcó y una lectura que me conformó también, curiosamente, como crítica, quiero decir. Aunque yo había empezado a leer, pues yo qué sé, vino mi padre a los 11 años y me regaló Bukowski, a los 13 mi madre me dio El jardín secreto, el libro de Monel, o sea, como que en mi casa se leía mucho y ellos querían que yo leyera y estaban obsesionados con que yo leyera y yo no quería leer, pero al final acababa leyendo. Lolita fue uno de los primeros libros que yo leí sin su permiso y siendo elegido prácticamente completamente por mí. Eso ya marca una diferencia. Cuando tienes tú que buscarte la vida en una casa en la que hay muchos libros y tienes tú que buscarte la vida para conseguirlo fuera, sin dinero, sin saber muy bien a quién preguntar y siendo consciente que si se lo pides a un adulto te va a mirar mal, ¿no? Entonces es un libro que en aquel momento me hizo sentir un poco más adulta, porque ya era algo que elegía yo, y también es un libro que me hizo reaccionar en mis diarios. Mis diarios de esa época son delirantes porque son no sé quién me quiere, no sé quién no me quiere, me he peleado con tal, me gusta no sé quién. Pero con Lolita de repente hice como una especie de primera crítica, ¿no? Primera crítica y puse no es para tanto. No es para tanto en ese sentido de no es para tanto que no me dejaran leerlo, ¿no? O que yo tuviera la sensación de que no me iban a dejar leerlo. Porque creo que lo entiendo, porque creo que puedo leerlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es alguien joven puede ser un libro que le ponga por primera vez en la tesitura de tener que tomar decisiones muy difíciles y en el papel de tener que opinar y conversar, aunque sea en esa época quizá conmigo misma, porque mi diario era lo único con lo que yo podía hablar sobre este tema, pero es como la primera lectura que te obliga a pensarte, como ponerte en el papel de crítico. Luego te pregunto por qué herramientas tienen los jóvenes de hoy, que quizás se hacen adultos más pronto, no sé si demasiado. Pero si empezamos por el principio, ¿qué es Lolita? Se pregunta varias veces la narradora, que va desarrollando la respuesta a lo largo de esta conferencia. Lolita es una obra de muerte, no es una historia de amor, es la historia de la apropiación de una vida por otra. En tus palabras y en pocas palabras a poder ser, Luna, porque el tema es complejo, ¿qué es Lolita, ese espejo en el que no queremos mirarnos? Un libro fantástico. Un libro fantástico por lo que duele y por lo que acaricia, supongo. ¿Y cómo te ha marcado el movimiento Me Too, la relectura de Lolita, aprender también que al consentimiento se nos puede forzar? Sí, el Me Too fue fundamental porque hizo que muchas releyéramos Lolita acompañadas. Esa lectura que muchas veces habíamos hecho solas, de repente la estábamos haciendo en común. Fue un libro que de repente se releyó en muchos clubes de lectura, el mío también. De hecho, de aquí viene, Incensurable viene de mi club de lectura, no es otra cosa. Y es un libro que de repente estaba en los relatos sobre el abuso de otras personas, ¿no? Del mismo
mismo modo que ha habido lecturas políticas, dependiendo de cuándo se haya leído este texto, se ha ido marcando por los debates políticos de cada momento, ¿no? Han pasado ya 70 años, que son muchos, y en cada X tiempo, ¿no?, se iba releyendo también conforme a esos debates políticos. Y evidentemente la llegada del Me Too lo que hizo fue quizá entender un poco mejor las dinámicas abusadoras de Humbert, no lo sé. ¿Y qué momento político atravesamos ahora? En concreto el feminismo. Nosotras no odiamos, dice la protagonista. Pues no estoy segura, creo que un momento muy crítico porque hay unos estados fascistas que están persiguiendo lecturas, de repente hay políticos que están persiguiendo la idea del aborto libre en países en los que el aborto parecía ya un derecho innegable, ¿no? Hay genocidios sucediendo a nuestro alrededor, al otro lado de nuestro mar, ¿no? Hay mucha violencia y quizá leer una obra tan violenta también pueda ayudarnos a lo mejor a entender por qué muchas veces nos dejamos llevar por la palabrería del asesino, ¿no? Que es lo que creo que también está pasando, que nos estamos dejando llevar por la palabrería, el balbuceo asqueroso de muchos censores y de muchos fascistas. A pesar de que Lolita está escrita de tal modo que consigue hacernos olvidar que está mal violar niñas, hay un alegato en contra de su censura, de eliminar, suprimir, borrar, tachar, cancelar, anular, obliterar. ¿Estás en contra, entiendo, de la pretensión del Gobierno de España, por ejemplo, de prohibir por ley determinadas publicaciones, como la del libro sobre José Bretón? Sí. Sí. Sí, o sea, me parece... Si queremos prohibir libros en los que un padre mata a un hijo, tendríamos que empezar a prohibir todo lo que sea la mitología griega. Tendríamos que ir al Prado y eliminar a Goya, por ejemplo, ¿no? Ese Saturno devorando a sus hijos debe ser borrado, ¿no? Si vamos a ponernos así, deberíamos borrar la historia del arte, ¿no? Y deberíamos borrar, además, todo lo que nos haga pensar sobre por qué está mal que un puto dios devore a sus hijos, ¿no? Es que si prohibimos literatura, si prohibimos arte, prohibimos la capacidad de pensar también alrededor de esas atrocidades que pasan. Lo que hay que hacer es educar y crear lecturas críticas que nos permitan detectar cuándo todo ese mal está sucediendo en nuestra sociedad. No borrar obras literarias que pretendan poner el ojo en esas atrocidades que siguen pasando y seguirán pasando, haya libro o no haya libro, haya cuadro o no haya cuadro. A propósito de las lecturas con una mirada crítica, ¿cómo leer las novelas con una perspectiva reparadora, que es una de las cuestiones que se plantea esta narradora, cuando el arte de la relectura es tan similar a lo que significa estar vivas, es decir, nos ayuda a crecer, pero también castra y convierte en un cuerpo lleno de agujeros profundos a esta mujer? A ver, una cosa es releer y otra cosa es ser la protagonista de Incensurable, que es Lectriz Santos, que es una tipa que ya se le va la puta pinza con... Perdón, estoy diciendo muchas palabrotas, pero es lo que... Este tema me enciende, ¿no? Y siempre he sido muy mal hablada. La relectura, en su caso, ya es una especie de obsesión y una especie de vicio y una especie de alcoholismo lector, por así decirlo. La figura de la escritora alcohólica está aquí reflejada también en este libro y yo creo que ella acaba leyendo como quien bebe, como quien no puede parar de beber, como quien no puede vivir si no ha bebido, ¿no? Ella no puede beber si no ha leído y si no ha leído Lolita, ¿no? Y todo lo que lee tiene que ver con Lolita, aunque no tenga que ver, ¿no? Entonces, supongo que esa relectura, en su caso, deja de ser limpia cuando empieza a ser una adicción. ¿La historia de la literatura es la historia de nuestras adicciones o es la historia de nuestras violaciones? Hay un juego todo el rato, ¿no? Con este fraseo, ¿no? Esta repetición insistente, ¿no? De ella planteándose qué es la historia de la literatura, qué es la historia del pensamiento. Hay mucho juego ahí y
Y yo no lo sé, o sea, supongo que si cambia tanto de opinión lectriz es también porque en cada momento la historia de la literatura es una cosa u otra, ¿no? La historia de la literatura es la historia del ser humano, al fin y al cabo. No se puede separar una cosa de la otra, y el ser humano muchas veces es adicción, muchas veces es violación y muchas veces es también belleza, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la historia de la literatura puede ser la historia de la búsqueda de la belleza? ¿Por qué lo sitúas en el año 2029, el del gran apagón, cuando, como has dicho, o me ha dado a entender, hoy estamos viviendo también un gran apagón con la censura de miles de libros en Estados Unidos, la vuelta otra vez al retroceso en derechos de las mujeres abortivos, por ejemplo? Sí, me interesaba 2029 porque, por una cosa más friki, supongo, es el año en el que se cumplirán 100 años de la publicación de Un cuarto propio, de Virginia Woolf. Y ya que esto era una conferencia y Un cuarto propio, más que un ensayo, es la reescritura de una conferencia que ella convierte en ensayo, y también en ficción, porque hay personajes de ficción que pululan, ¿no?, por su texto, pues me parecía que quizá ese podía ser mi homenaje, ¿no? Sé que hay muchas relecturas de Un cuarto propio, sé que a Virginia Woolf se la revisa constantemente y se proponen relecturas constantemente, y quizá mi mejor homenaje, o el mejor homenaje que yo podía hacerle, era imaginar a otra profesora 100 años después de aquella charla, intentando también emular sus pasos. En los tiempos de la prehistoria de Internet, Lolita era una novela con la que la narradora aprendería todo sobre el amor y sobre el sexo. Hoy estas cuestiones las aprendemos en Internet, con el porno, donde no hay amor ni erotismo, o a lo mejor hay un amor macho, podríamos decir. ¿Dónde están hoy esas novelas sobre amor y sobre sexo? ¿Dónde están las eróticas del siglo XXI, como Erika Last y Sara Torres, por ejemplo? Bueno, están muy presentes, ¿no? Gracias a Dios. Yo quiero que Sara Torres esté en todas partes, por favor. O sea, bueno, tenemos visiones y tenemos reediciones de clásicas, y tenemos mucho donde ir a elegir, ¿no? Ojalá las inteligencias artificiales no borren también, ¿no?, la posibilidad de hacer esas búsquedas. Yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de buscar lecturas y buscar conocimiento es la curiosidad y el propio hecho de investigar. El acto investigador también es placentero. Y ahora tendemos, ¿no?, a preguntarle a ChatGPT, dime 5 novelas eróticas, ¿no? Y quizá hemos perdido un poco esa capacidad de irnos a la librería y preguntarle a un librero, recomiéndame esto, y luego a otro, y luego a otro, o estar en Internet rondando citas, o los blogs, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo ese cementerio de blogs que hay, ¿no?, de los primeros 2000, en los que había una cantidad de recomendaciones raras, de textos raros? A los que tú sigues acudiendo, además. A los que yo sigo acudiendo, sí o sí, porque me parece que también es una gran biblioteca, ¿no? Y una biblioteca un poco de Alejandría, en cierto sentido, porque las webs desaparecen y de repente, chao, ¿no?, a muchas de esas revistas que estuvieron antes, o chats que nos formaron y que formaron nuestra manera de pensar. Entonces yo creo que es bueno que un lector ávido joven no se conforme con la primera respuesta de una IA y que siga empeñado, ¿no?, en hacer arqueología digital, que es a lo que vamos a tener que empezar a dedicarnos ahora, a ser arqueólogos blogueros. Todos estos libros que escriben las mujeres sobre su placer, sobre el deseo, sobre el sexo, o incluso sobre temas como la maternidad, siguen tachándose hoy de poesía confesional, mujeres escribiendo cosas de mujercitas. Eso es, sí, evidentemente. Pues solo hay que ver el revuelo todavía, ¿no?, con que una Anya no pudiera ganar un Nobel, ¿no? Y las lecturas infantilizadoras también que se han hecho de su experiencia, ¿no? Parece que tienes que escribir una obra sin puntos, ni comas, ni párrafos para que piensen que tu Nobel sí que es merecido, ¿no? Yo estoy a favor de ambas cosas, ¿no? Y ojalá ni puntos, ni párrafos, mucha experiencia, y ojalá lo que el escritor quiera, y menos mirada paternalista sobre eso que quiere el escritor o la escritora.
Claro que es el escritor macho. No sé si hay muchos escritores machos en la literatura o a lo mejor son pocos pero necesitan hacer mucho ruido porque se ven amenazados. No, son muchos. Son muchos, pero se les quiere también. Vale. ¿Deberían los machos leer precisamente este libro? Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Bueno, no sé si que hagan. Llevan mucho tiempo haciendo lo que quieren. No lo sé. Yo he intentado escribir algo con lo que pretendía también hacer reír al lector y a la lectora. Me lo he pasado tan bien por primera vez. No sé si por primera vez, pero es tal vez sí una de las primeras veces en las que he intentado ser un poco bruta también, pero bruta no por las palabras utilizadas. Yo, pues, hablábamos antes, ¿no? Que nos conocimos con Ternura y Derrota, ¿no? Y con que ahí también, pues, hablaba de Cervantes y el BDSM, ¿no? Pues, imagínate. Siempre me he caracterizado, pues, por ser una mal hablada y por meter muchas palabras sexuales y muchos conceptos así un poco locos en mi literatura, pero aquí creo que me he atrevido también a hacer análisis un poco, no sé si cabrones y un poco más allá, y chistes sobre la industria literaria y chistes también sobre mi propio feminismo, ¿no? He intentado reírme de mí misma. Y cuando una se ríe de sí misma, encuentra la capacidad también de conectar con muchos lectores que de otra manera no hubiesen llegado a ti porque te asumen como demasiado intensa, o porque creen que les das una tabarra feminista demasiado intensa, o porque creen que solo estás hablando de ti. Entonces, cuando te ríes de ti misma, hablas de ti, pero también le das al otro pie para que converse contigo. Claro, en esta conferencia se habla mucho también de lo que es un lector belicoso o un lector criminal, ese que utiliza la literatura a su favor y con saña, la coloniza con su yo. No sé si vivimos en una sociedad de criminales hoy, ¿no? Cada uno en su burbuja intentando reinterpretar los discursos o lo que ve o lo que escucha de acorde a su ideología. Todos tenemos algo de criminales, ¿no? Eso es evidente. Todos queremos llevarnos a nuestro terreno las cosas, ¿no? Y al fin y al cabo, incensurable, la protagonista se queja del lector criminal del que hablaba Ricardo Piglia, pero al mismo tiempo también es un poco criminalcilla, ¿no? Es decir, todo lo relaciona con su obsesión, ¿no? Lo que hay que saber cuando una es una lectora criminal es enterarse de que lo es, ¿no? Saber que lo es y saber que puede equivocarse. A veces nos cuesta tanto pedir disculpas por algo que hemos dicho, a veces nos cuesta tanto pedir perdón por nuestros errores, que yo creo que ese es el verdadero problema, ¿no? No solo el lector criminal, sino el lector criminal que no se atreve a pedir disculpas. Además de los lectores criminales, esos que no leen pero condenan, están los autores controladores, como Nabokov. ¿En qué sentido lo era? Y no sé si te has reconciliado con él o no, o sigue un poco controlándote de alguna manera. A ver, yo quiero que me controle. O sea, pues si antes hablábamos de BDSM, qué mejor que te controle Nabokov, ¿no? O sea, por favor. Además era tan inteligente, tan maravilloso, tenía una capacidad para leer, para desgranar los libros, para encontrar conexiones entre clásicos rusos y el Quijote y Madame Bovary, ¿no? O sea, explicaba tan bien la literatura este hombre que nos controle. Pero sí que es verdad que su narrativa está tan bien hilada, tan llena de pistas. Yo en algún momento pongo ahí a Lectrice a decir, ¿no?, a compararlo con el universo Marvel, ¿no? Con esta cosa de nada nos gusta más también como espectadores de un producto, cualquier producto cultural, ya sea pues eso, un mundo Marvel o One Piece o cualquier saga, ¿no? También que entrar en ese lore, ¿no? Y entrar en encontrar todas las referencias. Hay gente que ya solo va a ver la última de Pixar para ver cuándo sale la pelota y para ver cuándo sale la matrícula con el número que sale en cada una de las películas de Pixar, o a ver si hay alguna referencia a Toy Story, ¿no? Aunque no tenga nada que ver el tema. O sea, como que uno ya va imaginando dónde le han escondido a Wall-E, ¿no? En el cine, uno ya va imaginando qué conexiones va a haber entre una cosa y otra, ¿no? ¿Cuándo va a aparecer la referencia mitológica? Pues Nabokov era el genio de hacer esto. Siempre hay algo que te está escondiendo otra cosa. Por eso es inacabable la lectura de Lolita, de Doble Ardor, de Pálido Fuego, de Mira los Arlequines. Es inacabable porque siempre hay una referencia oculta y eso, pues a los frikis relectores nos gusta.
Sabemos que no somos libres porque el deseo existe, sabemos que nunca seremos libres porque desafiar nuestro apetito nos condena. Leo, ¿qué es la libertad y dónde encontrar hoy la libertad si todos somos seres deseantes? Bueno, no sé qué responderte, la verdad. No sé qué es la libertad, no sé qué es la libertad. Supongo que tendría que estudiar una carrera de filosofía, a lo mejor, para responderte, o tendría que... No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que... Lo que sí sé es lo que no es la libertad, quizá, ¿no? Y esa cosa que te impide poder hablar, que te impide poder opinar, que te impide poder decir lo que amas, eso no es libertad. Y quizá prefiero responder con ese contrario. Los intelectuales a veces sirven para algo, aunque sea algo solo sea salvarse el culo entre ellos. ¿Qué poder tienen hoy los intelectuales, sean decenas, cientos o miles, que firman una carta pues condenando el genocidio en Palestina, por ejemplo, o de lo que sea? ¿Qué poder tiene hoy realmente la intelectualidad en la sociedad? Tampoco lo sé. Hay muchos tipos de intelectualidad también, ¿no? Quiero decir, hay muchas corrientes, ahí no son un ser homogéneo, ¿no? Y de repente pues ahora estamos viendo cómo se pelean, que si la RAE, que si el Cervantes, ¿no? Y una pelea por el español, ¿no? ¿Sabes? Una pelea por el idioma, una pelea por el dinero asociado a nuestro idioma también, ¿no? Que es lo más peligroso. De machos. De machos, además, ¿no? En qué se entretienen, de machos con cierta edad, además, ¿no? ¿En qué se entretienen los intelectuales? Pues muchas veces, como digo, más en pensar en ellos mismos que en lo que está pasando fuera. Y a mí hay algo que últimamente, con todo el tema de Gaza, se ha pronunciado mucho, y incluso Pedro Sánchez llegó a decirlo, ¿no? No sé si estoy metiendo a Pedro Sánchez en el club de los intelectuales, pero bueno, ahí está. Hablaba de estar en el lado bueno de la historia, ¿no? Y a mí esto es algo que me escandalizaba un poco, porque ¿qué significa? O sea, querer estar a toda costa en el lado bueno de la historia es pensar solo en ti mismo. Es en cómo va a quedar tu nombre reflejado en una piedra, grabado tu nombre, ¿no? No es pensar en que hay gente muriendo y pasando hambre y sufriendo desde hace 2 años en la Franja de Gaza. Es pensar en que tú quieres estar en el lado bueno de la historia. Y ese discurso es el que yo critico en Incensurable, al que nos adscribimos muchísimas veces los intelectuales cuando firmamos cartas desde nuestra casa en pijama, cobrando nuestros royalties por nuestros últimos libros, ¿no? No me parece nada valiente. No me parece nada valiente firmar a veces un comunicado si eso no te lleva a salir a la calle, si eso no te lleva a mojarte, si eso no te lleva a hacer algo más. Como lectora y escritora, ¿militas en la utilidad y en qué se traduce eso? Bueno, eso es una frase que le copió a Gabriel Rufián, hablando de políticos. Él siempre dice, ¿no? Hay que militar en la utilidad, hay que militar en la utilidad. Lo repite una y otra vez en el Congreso. Y me quedé con esa idea y pensé cómo aplicarla precisamente a la literatura, ¿no? Cómo aplicarla a la lectura y cómo aplicarla a la explicación de los clásicos a las nuevas generaciones. Él lo aplica sobre todo a todo lo que tenga que ver con la vivienda, con el alquiler, con cómo se está machacando, ¿no?, la posibilidad de existir a la gente, ¿no? Entonces yo quise llevarlo a cómo estamos machacando a veces la posibilidad de existir a ciertos libros, ¿no?, o a ciertas autoras. Y me sirvió mucho ese concepto, ¿no? No sé si estoy tan de acuerdo con que la literatura debe ser útil para algo, pero sí que creo que nosotras, como escritoras vivas en este contexto, sí que deberíamos servir, o sea, sí que deberíamos ser útiles para con nuestra escritura y la escritura de las otras, ¿no? Y por eso copié a Rufián. Leer casi tanto como escribir significa asumir riesgos. Leer casi tanto como escribir significa poner el cuerpo. Luna Miguel, límpida, muchas gracias por haber estado en Hora Extra. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.